En la colección Ojos de Perro Azul se incluyen los siguientes cuentos de Gabriel García Márquez, cuentos de juventud: La tercera resignación, La otra costilla de la muerte, Eva está dentro de su gato, Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, Amargura para tres sonámbulos, Diálogo en el espejo. Y considero que esos cuentos de juventud son algunos de los mejores escritos de Gabriel García Márquez en el género de cuentos. Solamente los cuentos como El funeral de la mamá grande, el cuento de la cándida Heréndira, cuentos como Un viejo con unas alas muy grandes, El mar del tiempo perdido, El día después del sábado, que ya son cuentos de madurez, un poco antes de 100 años de soledad, otros posteriores. Solamente esos cuentos alcanzan un mayor nivel de perfección en cuanto al tratamiento del lenguaje, a la trama de realismo mágico, a lo impactante de los personajes. Y los cuentos de juventud me parecen mucho mejor logrados incluso que los 12 cuentos peregrinos. Por eso en esta ocasión voy a permitirme hablar brevemente de algunas de las ideas, imágenes y temas más impactantes de esos cuentos de juventud de García Márquez, comenzando por el cuento titulado La tercera resignación, que apareció por primera vez como una publicación en El Espectador cuando García Márquez tenía 19 años. Nos encontramos con un cuento en donde el protagonista ha pasado gran parte de su vida dentro de un ataúd. El carpintero y el médico asumieron que iba a tener la estatura de su padre, que era un gigante semibárbaro de barba azul, pero lo único que heredó fue la barba espesa y por lo tanto hicieron el ataúd medio metro más grande. Por petición de la mamá colocaron unas almohadas debajo de los pies dentro del ataúd para que cada vez que iba creciendo el protagonista le sacaran un poco del contenido de la almohada, de tal manera que fueran verificando el progreso de su crecimiento. El doctor le dijo a la mamá del protagonista que iba a tener una muerte en vida, estaba viviendo su propia muerte, de tal manera que era una enfermedad grave en donde se experimenta de forma consciente el hecho de estar muerto, lo cual es una contradicción evidentemente, pero la imagen literaria es muy impactante. El protagonista inicialmente está convencido de que efectivamente está vivo porque llama, entre comillas, cada una de las partes de su cuerpo, sus brazos, sus piernas, y de haberlo deseado podría haberse levantado, o al menos eso dice, pero después, debido al delirio de la fiebre tifoidea, no recuerda si realmente el doctor había pronunciado ese diagnóstico sencillamente paradójico de que él iba a tener una muerte en vida, y comenzaba a dudar, especialmente cuando comenzó a pensar en la putrefacción de su cuerpo y finalmente en la sepultura. La mamá era una mujer abnegada que entraba a la habitación, cambiaba las rosas, pero eventualmente el olor se hizo tan intenso que el protagonista comenzó a preocuparse si ese olor emanaba de su propio cuerpo descomponiéndose. La mamá tenía que pasar con un trapo y la idea de que los vecinos hicieran lo mismo sencillamente horrorizaba al protagonista. Lo mismo que el miedo hacia los ratones que veía que se le subían por el rostro y empezaban a buscar el ojo para roerlo, y la idea casi cataléptica de ser sepultado con vida. Ya se advierte el tema de la muerte, que va a ser una constante en la literatura de García Márquez, desde aquel cuento sobre el protagonista que vive una muerte en vida y que pasa varios años dentro de un ataúd y termina finalmente siendo sepultado, tratando de averiguar si realmente se está descomponiendo, si realmente está muerto, qué significa esa muerte en vida tan paradójica y contradictoria, pasando por los funerales de la mamá grande, pasando por la relación entre los dos gemelos en el cuento La otra costilla de la muerte, hasta llegar al papel de la muerte en 100 años de soledad, y también cómo se representa, por ejemplo, la muerte del dictador en El otoño del patriarca. Es un tema que ha fascinado a García Márquez y que aparece elaborado de distintas maneras en todos sus escritos de cuento y de novelas. El segundo cuento, que tiene un estilo sumamente descriptivo de joven escritor que se siente anonadado por las posibilidades del lenguaje florido, es el cuento
La otra costilla de la muerte. Y la otra costilla de la muerte trata de dos gemelos, uno de los cuales está vivo, el otro ya está sepultado, y el gemelo vivo tiene un sueño recurrente en donde se ve dentro de un tren que atraviesa un paisaje desolador hecho de árboles que en vez de tener ramas tienen instrumentos de afeitar, tijeras para cortar el cabello, máquinas de afeitar. Y recuerda el protagonista que tiene que ir al barbero, y cuando entra en el tren ve que su hermano gemelo está vestido de mujer en el otro vagón y se está intentando sacar un ojo con las tijeras. El protagonista entonces siente un dolor en el pie y descubre que tiene un tumor, y con un destornillador extirpa el tumor y lo mete en una cajita de colores, y luego ve un hilo amarillento que sale del tumor extirpado, y la pregunta es si en los sueños se pueden ver los colores. Este cuento maneja el suspenso de forma brillante porque el protagonista está recordando la muerte de su hermano gemelo cuando el barbero había llegado y lo había afeitado al cadáver y había descubierto que era idéntico, a tal punto que pensaba que algún fenómeno curioso, inexplicable para la física, había robado su propio reflejo de la superficie de un espejo. Había visto esa mueca grotesca llena de babas que le había lanzado al mundo su hermano mientras arañaba con sus uñas la pared antes de morir. Y es toda la intriga de saber si la descomposición del hermano que ha muerto va a afectar al gemelo que todavía sigue vivo, o si al contrario el que sigue vivo va a descomponerse estando en vida, mientras que al gemelo que está sepultado se mantiene intacto. Se menciona mucho el olor a formaldehído, a esa sustancia que permite preservar los cadáveres, y de nuevo es un lenguaje sumamente descriptivo. El siguiente cuento se llama Eva está dentro de su gato y trata de una mujer extremadamente hermosa que pertenece a una familia que ha sido maldecida por una belleza heredada, de tal manera que cuando ella se pasea por los pasillos de la casa y mira los retratos de sus familiares, ve la expresión agonizante de las mujeres, porque las mujeres son las que heredan esa belleza extraordinaria. Y lo que subyace a esa belleza extraordinaria que cautiva a todos los hombres es el insomnio primero, y segundo, unos parásitos subcutáneos, unos bichos debajo de la piel que no dejan a las mujeres hermosas dormir y las desesperan a causa del insomnio. Por eso es una belleza maldita, a tal punto que la protagonista sueña con dejar su belleza en un restaurante como uno dejaría una chaqueta costosa, y un buen día se despierta y se da cuenta que ya no está en su cuerpo físico, ya no ve los mismos 13 libros favoritos, ya no ve su habitación, sino que ahora está por fuera de su cuerpo. Entonces empieza a buscar y a buscar y a buscar y no encuentra a nadie en la casa, y recuerda que a veces los espíritus pueden poseer otros cuerpos, pero como no hay nadie, la única opción es el gato, y ella de repente le da unas ganas incontenibles de probar una naranja y piensa en el niño que está sepultado en el patio debajo de un árbol, y dice que todos los árboles de naranjas tienen debajo de sus raíces a un niño que alimenta con la cal de sus huesos el fruto del árbol. Entonces ella quiere morder la naranja y la única opción es poseer al gato. Entonces se percata que con su inteligencia femenina y la gracia natural de un gato va a ser el gato más atractivo del mundo y va a poder sonreírle con sus colmillos de felino blanco a la mamá. Entonces Eva decide poseer al gato, aunque solo han pasado unos segundos, y no encuentra tampoco al gato, y cuando mira la casa se ha transformado radicalmente y resulta que han pasado miles de años en el mundo material, mientras que para ella solo fueron segundos o a lo sumo minutos en los cuales ella estuvo deliberando si debería poseer o no al gato. Eva está dentro de su gato es uno de los cuentos más creativos, mejor escritos de juventud de García Márquez, porque está la idea de una belleza que produce un insomnio a causa de unos bichos subcutáneos, y es una belleza que se hereda en esa familia como una maldición. Está la idea muy interesante del desdoblamiento, y está la idea de que el tiempo transcurre de forma distinta en el plano material a lo que transcurriría en el plano, llamémoslo, astral. El final es sumamente inesperado. Y también la figura literaria de aquel niño que está sepultado y que con la cal de sus huesos alimenta el fruto del árbol de naranjas es también sumamente inquietante.
Después de eso viene un cuento sumamente misterioso que escribe Gabriel García Márquez cuando tenía 23 años, que se llama Amargura para tres sonámbulos, y nos encontramos con una mujer que puede ser la hermana o puede ser la mamá de tres hombres, y esa mujer es sumamente misteriosa porque comienza a aceptar su propia muerte y narrativamente no ocurren muchas cosas en el cuento, es simplemente la capacidad genial de García Márquez de crear un ambiente de misterio y suspenso, porque parece que esa mujer se convierte casi en un ente sobrenatural y al final los tres sonámbulos esperan o que esté muerta o quizá que haya vuelto a nacer, y es un cuento que se puede leer muchas veces para intentar descifrar ese ambiente de misterio que se logra de forma tan efectiva. Otro cuento importante de juventud de García Márquez es Ojos de Perro Azul. Ojos de Perro Azul trata de dos amantes que se encuentran en un sueño compartido y cuando despiertan la mujer recuerda al amante y trata de encontrarlo en el mundo real escribiendo la frase Ojos de Perro Azul en las paredes, en el piso, pero el hombre es el único que no recuerda lo que sueña, entonces tienen un diálogo mientras el hombre está fumando, tratan de tocarse los cuerpos, incluso abren una puerta y ven un campo inmenso y la mujer explica que es el sueño de otras personas, y en este cuento ya se percibe un ligero cambio en el estilo, ya no es un estilo tan florido, tan descriptivo como en los cuentos anteriores de Amargura para tres sonámbulos, de La tercera resignación o de Eva está dentro de su gato o La otra costilla de la muerte. Es un estilo un poco narrativamente más eficaz y la imagen es sencillamente deslumbrante, dos amantes que se encuentran en un sueño compartido e intentan encontrarse en el mundo real con la frase Ojos de Perro Azul. Otro cuento importante de juventud es Monólogo de Isabel, viendo llover en Macondo, y en este cuento la hojarasca de sucesos que ocurren debajo de esa lluvia perpetua que hasta inunda los cementerios altera el tiempo de tal manera que se concluye diciendo que Isabel no le sorprendería que la llamaran para la misa el domingo de la semana pasada. Entonces es una lluvia que comienza a alterar no solamente la vida cotidiana del pueblo, sino también la percepción misma del tiempo, y se genera también un aire de misterio porque resulta que esa lluvia, que a veces es algo tan cotidiano, termina convirtiéndose en algo sumamente intrigante, casi sobrenatural. El cuento ya de madurez de los funerales de la mamá grande ya implica que García Márquez ha pensado en el universo de Macondo y la figura de la mamá grande es difícil de articular dada las fechas que da en el cuento porque dice que la mamá grande fue fotografiada por primera vez cuando era joven y se hace mención al coronel Aureliano Buendía del siglo XIX, o sea, asumiendo que hay muchos años entre la mamá grande y el coronel Aureliano Buendía, pero en 100 años de soledad, al final, el último de los Buendía, al descifrar los pergaminos de Melquiades, se percata de su contenido y luego Macondo se destruye. Entonces, vale la pena releer 100 años de soledad, leer el cuento El funeral de la mamá grande y tratar de encontrar la manera en la que se puede conectar la mamá grande cronológicamente con lo escrito en 100 años de soledad. Este cuento es muy efectivo narrativamente por el Papa, por el conde de Malbelbrugh que asiste al funeral de la mamá grande y la importancia de esa matriarca también con un aura sobrenatural que representa buena parte de la historia de Macondo como lo imagina en ese cuento García Márquez. En cuentos como Un día después del sábado, en cuentos como La jaula de Baltasar, en cuentos ya de madurez, García Márquez comienza a anticipar personajes que van a aparecer en 100 años de soledad, como Rebeca, la idea de Rebeca estando viuda, encerrada en su propia casa, que en 100 años de soledad ocurre después de que Rebeca le dispara a José Arcadio Buendía y la sangre de José Arcadio recorre todo Macondo hasta llegar a la cocina de Úrsula y muchos años después, muchas generaciones después, unos Buendía abren la puerta de la casa de la viuda y encuentran a Rebeca casi reducida a un esqueleto con solo 3 cabellos dorados y con un olor intenso a pólvora, el arma que utilizó para matar a José Arcadio. Después de que éste regresara de sus viajes por el mundo, luego de que se enamorara de una gitana. Ya se comienza a hablar del coronel Aureliano Buendía y ya se presenta Macondo propiamente. También hay unos cuentos que están conectados donde los personajes aparecen en uno y otro cuento y también se puede pensar que algunos de los delirios que comenta la abuela de la Cándida Heréndira
En ese fabuloso cuento, cuando está dormida y empieza a hablar de lo que ocurrió en el pasado, hacen referencia a algunos de los cuentos de esa colección, ya cuando García Márquez ha alcanzado su madurez como escritor.